bienvenidos a todos. Es un placer estar con vosotros de nuevo, con algunos y por primera vez con otros. Esto es el primer webinar de una serie de 2 que vamos a tener antes del comienzo del curso de Introducción al Sales and Operation Planning, que lo empezaremos la semana del 29 de mayo. Y hoy tenemos a Osvaldo Felizola, que es bueno, un viejo conocido de la casa, profesor de IESA, especialista en gestión, dirección de proyectos, eh, y bueno, él es de los históricos de nuestro curso de Sales and Operation Planning, la parte de módulo de demanda, de planificación de demanda. Y Osvaldo, gracias por estar aquí esta tarde o esta mañana para ti y cuando quieras, la audiencia es tuya. Gracias, Alex. Un saludo a todos, bienvenidos. Vamos entonces a dar comienzo a nuestro pequeño conversatorio sobre qué significa esto de la inteligencia artificial y la cadena de suministro. Como comentaba Alex, esto forma parte del diplomado del programa de Sales, de Ventas y Operaciones, de Sales and Operation Planning. Justamente hoy quisiera conversar con ustedes un poco sobre el tema de esta cosa que está como de moda, de la inteligencia artificial en las cadenas de suministro. Justamente vamos a apreciar cómo esta tecnología no es que es novedosa en la industria, tenemos ya muchos años usándola, tal vez no con la frecuencia que deberíamos, por lo menos con la visibilidad que se está teniendo ahorita, pero es algo que ya estamos usando, o sea, no es nada muy extraño. De todos modos, cualquier cosa, está el chat abierto por si quieren conversar un poco. Bueno, Alex me presentó, así que no tiene mucho sentido conversar un poquito sobre esto. ¿Quién soy? Básicamente, en la agenda de lo que quisiera es una pequeña presentación de qué va este diplomado, qué va este programa, a quién va dirigido, cuáles son los objetivos de él, cuál es la metodología y cuál es el contenido. Y vamos a charlar un poquito sobre este maravilloso mundo de estas herramientas de inteligencia artificial. Para las que los conozcan, puede ser que suene un poquito repetitivo, seguramente lo han escuchado en otra parte, pero pensando un poco como lo que se piensa en el programa, que son personas que están interesadas, pero no necesariamente son expertas, vamos a conversar un poquito sobre ellas para que las conozcan. Entonces, actualmente, como ven, el tema de una oferta de cambiante y una incertidumbre en la demanda, como nunca se ha visto en la industria, en tiempos modernos en los que vivimos, nos está obligando a tener que desarrollar nuevas herramientas y nuevas estructuras para poder comprender este tema de la transformación digital y aplicarlo, especialmente en nuestro que nos compete, en el área de ventas y en el área de operaciones. ¿Cómo podemos hacer esa sinergia entre estos dos sectores tan vitales en una organización? Y lo que buscamos con este curso es justamente ayudarlos a ustedes a desarrollar competencias a través de un proceso que vamos a conversarlo un poco, a través de un simulador y de casos reales, no solamente mezclando un poquito teoría con la práctica para que ustedes sientan cómo es el día a día y podamos hacer un intercambio perfectamente valioso entre profesionales. ¿Qué significa esta cuestión del Machine Learning? ¿De qué trata? Seguramente han oído hablar mucho de él en estas últimas semanas. La definición básica habla que es a través de algoritmos, se dota a los ordenadores de la capacidad de identificar patrones en datos masivos. Hay otra que te dice que es definir un sistema a través del aprendizaje de los datos con programación explícita. Son dos definiciones, una por Iberdrola y la otra por IBM. Como se dan cuenta, no hay un consenso así básico de lo que es. Pero en un resumen rápido, es básicamente esta que ven aquí. Es a una cuestión que puede ser una caja negra, no se debería entender, lo que trabaja es recibiendo información de entrada, que puede ser textos, puede ser, por ejemplo, imágenes, mapas, contenido, y con ese proceso interno que ocurre dentro de esta máquina se obtienen salidas como pueden ser, por ejemplo, estudios de mercado, análisis de funciones, indicaciones de, por ejemplo, para un dashboard, que no son útiles. Muchos hemos estado, seguramente han oído hablar, porque creo que ya es tema conocido, ChatGPT, justamente lo que hace esto. Tuvo un programa que fue entrenado casi con toda la base de datos de Internet que existía para el 2021, y con eso se desarrolló una herramienta que permite formular textos.
Les comento, vamos a pensar un poquito en esa caja negra que es lo que hay dentro de ella. Entonces les presento la que uno normalmente asume, una red neuronal. Es básicamente una cuestión que tiene una cantidad de entradas que viene en su feature. Quienes no conozcan esto es la página web de TensorFlow, se llama TensorFlow Playground. Es básicamente para trabajar y jugar un poquito con estas herramientas de inteligencia artificial. Esta es muy sencilla, esta es una red neuronal. Básicamente lo que ven ahí es un clasificador. No se preocupen, nosotros durante a lo largo de todo este programa les vamos a explicar un poquito cómo funcionan estas herramientas, en qué se basan, por qué se usan, por qué no se usan. Por ejemplo, en el tema que nosotros usamos mucho en la planificación de la demanda, o por ejemplo, específicamente en interpretación de mapas, estas herramientas son interesantes. Por ejemplo, el tema de clasificación, por ejemplo, para identificar propiedades a través de nuestra base de datos de las propiedades de los clientes, por ejemplo. Qué productos son más frecuentes, en este caso están simplemente identificando dos puntos, separando dos grupos, ese anillo verde, azul y ese anillo naranja. Mucho más complejo que eso. Pero ahora tenemos lo que se le conoce como aprendizaje profundo, deep learning. Y tenemos dos grandes tecnologías, no sé si han oído hablar de ellas. La que aparece a mano izquierda, que se le conoce como GAN, o red generativa adversaria. Para los que no sepan, ese nombre suena muy rimbombante, pero realmente lo que es una red neuronal que genera contenido, en este caso pueden verlo allí en la parte izquierda, como a través de un sonido, un random noise, un sonido aleatorio, transforma y crea una imagen falsa. Entonces, lo que se le hace a este GAN, esta generativa adversaria, es este discriminador que él tiene que determinar si esa imagen es realmente verdadera o falsa. Y este es el proceso con el que trabajan casi todas las redes neuronales que trabajan ahora generando imágenes. Ellos han aprendido, bueno, generar imágenes y esta segunda fase es tratar de interpretar si esa imagen generada es o no es falsa. Ya se van a dar cuenta de los resultados de lo que son capaces de hacer porque la red aprende de dos formas. Primero, a identificar si la imagen es falsa o no y cómo engañar al discriminador. Y lo que está a la mano izquierda, a la mano derecha, perdón, que seguramente han escuchado su nombre, aunque capaz que nunca hayan visto la imagen, es lo que se conoce como un transformer. Esto fue una revolución en el 2017, cuando salieron estas dos, justamente por eso. La Transformer tiene dos partes, seguramente las han visto por sus nombres en inglés. La que está a la mano izquierda, que se le conoce como la BERT, o la bidireccional, el encoder bidireccional, o la que está a la derecha, que es la que seguramente más han oído hablar, que es la del GPT, o el generador de procedural de texto. Ese famoso chat GPT lo que es una versión con esteroides o bien entrenada de esa parte derecha de ese transformer. Porque la parte izquierda ya hay muchísimos ver disponibles. De hecho, creo que ellos trabajaron con uno, el OpenAI, trabajó con un ver desarrollado por Google. Ojo, esto es una cuestión interesante. Esta transformer fue inventado o fue desarrollado dentro de las oficinas de Google por su equipo de trabajo. De hecho, si ven el paper que se conoce como Attention is all you need, atención es todo lo que necesitas, esta red neuronal aprende a prestar atención a los textos. Y ellos a través de eso aprenden a hacer lo que nosotros le pedimos, que es completar un texto o dar unas recomendaciones porque él identifica qué es lo que está buscando. Esta persona presta atención a lo que tú quieres hacer y en función de eso construye la frase. Les muestro unos pequeños ejemplos aquí para que vean más o menos lo que tal vez no conozcan esta tecnología. Les presento ejemplos típicos de lo que se trabaja con imágenes y con estas redes generativas adversarias. Aquí tienen uno muy sencillo, este se llama Stable Diffusion. Yo soy un gran creyente del software libre y por eso les presento, básicamente son las herramientas open source. No porque no sean mejor, no es que sean mejores que las de software cerrado como las de OpenAI, pero estas son o Midjourney, por ejemplo, en este grupo, pero tiene una ventaja maravillosa, que es una herramienta que uno puede, es mucho más flexible para trabajar con ella. Esta es una versión que, fíjense, la entrada fue simplemente inteligencia artificial en el mundo del negocio. Fíjense cómo pone 4 alternativas perfectamente válidas, con caras, algunas mejores que otras, son procesos que se van aprendiendo. Estas son cuestiones que aprenden todas las semanas. De hecho, en los últimos 6 meses han ocurrido revoluciones increíbles, no solamente en ChatGPT. Otro ejemplo que les muestro aquí, ustedes pueden decirme si estas imágenes, ven alguna cuestión extraña en estos rostros. Para los que no se hayan dado cuenta, ninguno de esos rostros existe.
Esto es un proyecto que se conoce como, ¿cómo se llama? Un style gang, es una gang que genera imágenes, que se le conoce como esta persona no existe, this person does exist. Son 4 imágenes completamente creadas aleatoriamente de personas que no existen. Esa persona no existe allí, ese rostro perfectamente se puede usar en promociones o en temas de cualquier tipo de índole sin problemas porque es una imagen que no ha ocurrido. Es decir, una persona que no va a reclamar que se está usando indebidamente su imagen. Pues para que vean el poder que hay en estas herramientas, por ejemplo, en el tema de promociones, liderazgo en ventas, cómo poder introducir productos interesantes, cómo hacer variaciones. Les pongo un caso un poquito más realista, porque este caso se vuelve muy bonito. Vamos a ver lo que estamos usando ahorita en texto. Por ejemplo, aquí está un ejemplo hecho con una herramienta que se conoce como Bloom. Para los que no lo conozcan, esto es como un chat GPT, pero una versión software libre. Sí, el código está disponible para verlo. De hecho, ellos son una organización francesa que lo desarrolló durante el 2021, 22 para mentir, y lo dejó abierto el código disponible a partir de octubre. No podría perfectamente entrenarlo. De hecho, se utiliza mucho a través de Hugging Face, porque los servidores, la diferencia entre los software como OpenAI, que nos cobra por usar el servicio, los software libres tienen que descargarlo y usar unas computadoras más o menos potentes para desarrollar estos códigos. Aquí pueden ver, por ejemplo, en la parte en negro, fue el desarrollo que yo hice, finalmente la frase de entrada y el resto es lo que desarrollé este software. Ok, eso suena muy bonito para el tema de explicar las tecnologías, pero ¿cómo funciona esto en la vida real? ¿Por qué es un peligro tener estas herramientas o por qué es un peligro no tenerlas? Vamos a hacer un pequeño caso ejemplo. Les pongo este caso rápido. Esta imagen, le preguntamos, aquí estoy usando ChatGPT, que es probablemente el que más conozcan ustedes o el que más han oído hablar. Y le pedimos lo siguiente: ¿puedes darme la caracterización de compra de ropa de oficina de una mujer entre 25 y 35 años? Fíjense cómo ChatGPT construye primero, les pedí una imagen de una persona para darnos una idea de cómo es esta persona, para si no solamente asociar una necesidad, sino con un rostro. La imagen fue hecha completamente en software libre, es decir, esta persona no existe, está Elgam. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, que nos dice, mira, nos pone puntos como calidad, estilo, versatilidad, ajuste adecuado, colores, patrones, durabilidad, precio y conveniencia. Suena perfecto, ¿cierto? Si uno ve, por ejemplo, buscan prendas de alta calidad que duren mucho tiempo y no se desgasten rápidamente. Algunas, no sé si las damas están de acuerdo con esa opinión. No veo comentarios, así que creo que estamos todos de acuerdo. Vamos a preguntarle ahora a la de los caballeros. ¿Qué recomendación nos das entonces para hombres entre 25 y 35 años? Si se dan cuenta, como que las respuestas son las mismas: calidad, comodidad, estilo, versatilidad, ajuste adecuado, colores y patrones. Ya va, esto me está causando como un ruido porque me estás respondiendo casi que lo mismo que me respondiste en la versión anterior, y si lo vemos es realmente lo mismo. Palabras más, palabras menos, da una respuesta igual de vaga. Y aquí es donde viene el tema con estas herramientas. Son muy útiles, son muy poderosas, pero estamos usando datos de un tercero. Entonces, utilizar datos de un tercero tiende a tener el problema de que, bueno, la información no es específicamente profunda. Aquí hay que utilizar unas cuestiones un poco más sofisticadas, lo que se conoce como el famoso prompt engineering o ingeniería de prompt, que es básicamente cómo introducirle el texto a la computadora para que logre entender esta inteligencia artificial para que procese mejor esa data. A mí me gusta mucho poner este ejemplo porque vamos a hacer ahora, dame cuáles son las diferencias entre la caracterización de compra de ropas de mujeres y de hombres. Al utilizar esta palabra de diferencias, ya la red neuronal se da cuenta, mira, la atención tiene que estar en la palabra diferencias. Entonces es un mejor análisis. Entonces, por ejemplo, aquí nos dicen estilos. En general, las mujeres pueden ser más conscientes de las últimas tendencias de la moda y buscar prendas de oficina que sean elegantes que a la moda. Los hombres, por otro lado, tienden a buscar prendas más clásicas, atemporales y que sean elegantes y profesionales, pero no necesariamente a la moda. ¿Están de acuerdo con esa opinión de esta herramienta? Otro, por ejemplo, las mujeres pueden ser más exigentes con el ajuste de sus prendas de oficina, buscando un corte y un diseño que acentúe su figura y les quede bien. Los hombres, por otro lado, tienden a buscar prendas que les queden bien sin llamar demasiado la atención sobre su figura. Prácticamente los hombres, si pudiésemos ir en pijama, iríamos felices. No, pero bueno, en mi caso yo sí creo que ese sería así. Pero hay gente que no necesariamente es esto. Aquí es donde viene el tema. Uno a veces se puede llegar a confundir, porque en esta red neuronal
no hemos hecho caracterizaciones, por ejemplo, es lo mismo ropa de oficina, por eso fue que puse ese ejemplo, que es uno de los temas más, tal vez una oficina normal, sí, pero ¿qué pasa si una oficina que atiende al público, por ejemplo, como un banco? Ya entonces la prenda de vestir tiene una responsabilidad distinta. Entonces ahora tiene que ser transmitir los valores de la organización y viene un tema mucho más complejo. Y aquí es donde viene el tema que hay que tener mucho cuidado con estas herramientas, porque uno las tiende a usar de forma de golpe, lo cual no está mal como primera entrada, pero recuérdense que al usar datos de terceros pagamos un precio, que es que no tenemos ninguna gran ventaja. Aquí es donde viene el tema, si yo quiero hacer una buena planificación de mi demanda dentro de mi organización, wow, para mi cliente tengo que entenderlo mejor, tengo que entender qué es lo que está buscando él, cómo yo puedo formular los productos que le puedo ofrecer, cómo encadeno con lo que tengo en mi sistema de oferta, cómo podemos satisfacer esas necesidades. Y esto me permite traer un ejemplo, un par de comentarios, básicamente unos casos de unos artículos de inteligencia artificial súper interesantes que nos presentó McKinsey. Esto fue antes de que se pusiera de moda la palabra ChatGPT, esto está desarrollado con las herramientas tradicionales de inteligencia artificial. Para darles una idea, eso tiene mucho que ver con clasificadores binarios y hay mucho estudio también de autoencoders. Entonces, a través de este estudio estoy tratando de entender un poco sobre cuáles eran las revoluciones que venían en camino. Ellos identificaron 5 potenciales áreas para el tema de cadenas de suministro, que es lo que nos compete a nosotros en este trabajo. Por ejemplo, el tema sobre lo muy importante que es el tema de la planificación, que al serlo buscar la mayor transparencia posible, es decir, que no ocurran temas como, por ejemplo, cajas negras, movimientos que no se expliquen, demandas forzadas. Nosotros usamos un esquema típicamente tipo pool, donde el cliente es el que jale el producto de nuestros anaqueles o de nuestros comercios, más que realmente ofrecer un enfoque tipo push que trata de forzarlo, como por ejemplo lo que está pasando ahorita en los Estados Unidos y Norteamérica con la crisis con la cerveza esta de Bud Light, que seguramente han escuchado hablar, que por un tema de una, vamos a decir, que una mala promoción, o vamos a decir una promoción tal vez no alineada realmente con lo que es la necesidad del cliente, generaron un choque horrible, terrible dentro de la cadena de suministro, al punto que prácticamente están regalando las cervezas para que la gente se las lleve, porque lamentablemente dejaron de comprarle y están sobreabasteciendo la red. Es cierto que esto es algo que puede manejar tranquilamente una red tan sofisticada como la de Budweiser, Anheuser, pero es cierto que ha causado un golpe que no se estaba esperando. Y de inverso le pasa a su competencia como la cervecería Coors Millers, que están teniendo un repunte de ventas no esperado, porque, oye, mi competidor tradicional, que era Anheuser, más bien está ahora en una crisis, entonces como que tampoco estoy cumpliendo con todo lo que debería. El otro tema, por ejemplo, tiene que ver con el tema de logística y distribución, como vimos, hacer cadenas, optimizar al máximo las rutas, son muchísimo ahorita esto, porque al conocer, gracias al acceso a la data disponible en las diferentes tiendas, es fácil, o comercio, es posible identificar cuáles son los patrones de consumo. Por ejemplo, ahorita que está comenzando el verano en el hemisferio norte, para nuestros amigos que están en el norte, saben que esto es una época donde la gente tiende a consumir bebidas un poco más frías. Mientras que, por ejemplo, los que están en el hemisferio sur, con nuestros amigos en Chile y en Argentina, más bien están pasando ahora bebidas calientes. Esto es un tema que tiene que moverse. Es decir, al ocurrir, por ejemplo, una onda de calor como la que está ocurriendo ahorita en el Caribe, eso causa un impacto en las ventas y en la forma como se producen las ventas. Otros temas de producción, típicamente producción ágil, normalmente nosotros hablamos de estos enfoques pull y push, justamente es esa dirección, es decir, cómo poder maximizar las capacidades de la organización para poder cumplir con las necesidades del cliente. Por supuesto, como vieron aquí, un análisis sencillo de marketing y ventas, de mercadeo, justamente tiene que ver con esa área y con estas herramientas se puede identificar patrones generales, pero estos hay que confirmarlos. Vienen, por ejemplo, temas como, por ejemplo, establecer, me pregunta alguien, Andrea, ¿esta herramienta se podría lograr establecer una ruta por un envío óptimo de despachos? Por supuesto, Andrea, las herramientas perfectamente lo hacen, e inclusive hasta con qué nivel de precisión necesitas. Porque tú, por ejemplo, puedes decir, bueno, yo puedo hacer, por ejemplo, un enfoque un tanto más regional, más que local, y funciona perfectamente. Por ejemplo, típicamente en regiones como, por ejemplo, en las zonas costeras, se puede hacer, por ejemplo, si tienes un centro de distribución o tienes clientes que tengan un enfoque un poquito más, digamos, estacional, dígase, por ejemplo, estas fechas que nos llaman los famosos puentes,
Uno puede perfectamente ajustarse de forma regional más que de forma local, pero sí se pueden obtener eficiencias perfectamente válidas, inclusive establecer políticas de, bueno, cómo va a ser el tema de promoción, si vamos a realizar algún tipo de descuentos para poder mover más fácilmente porque tenemos un exceso de inventario en una región o va a ocurrir un exceso de inventario dentro de un tiempo predicho. No puede ser el tema de lo que se tiene que ver con procura, justamente con esto, cómo integrar a los proveedores, cómo establecer esto es lo que llaman el famoso desarrollo de proveedores. Justamente, bueno, si yo te doy una mejor información, ¿cómo puedo hacer que esa información tú la traduzcas en valor? Al fin y al cabo para tu negocio. Otro ejemplo, por ejemplo, que ellos identificaron, que me gustó, por eso que traigo este estudio, ellos identificaron como los áreas en la parte de transformación digital o el tema de todo esto que tiene que ver con inteligencia artificial en nuestra cadena de valor que generan valor y otro grupo que más bien los quita. Lo que llaman ellos llaman típicamente como errores o caídas en la parte de creación de valor, yo lo llamo como, aquí no sé, aquí sería pérdida de valor, por ponerlo en palabras en español. Es típicamente dicen, el área que tienes que enfocarte es en la creación de valores, identificar las estrategias, cuáles son esos mapas de rutas que tienes que desarrollar, pero tienes que tener cuidado de identificar correctamente qué son aquellas cosas que crean valor, cuál es tu elemento ganador, porque si no a la larga vas a terminar es más bien drenando, por ejemplo, lo que le pasó a Budweiser, que más bien por estar desarrollando un producto, para los que no sepan, la crisis que está pasando allá ahorita en Estados Unidos, desarrollaron una campaña de mercadeo para atender un nuevo público, que era el grupo de los transgénero, y más bien lo que generó fue un rechazo contra su público tradicional. No voy a decir que son los antitransgéneros, pero causó cierto revuelo en un grupo que vio eso como una amenaza, y más bien lo que fue una caja de eco, y bueno, cómo, cómo la Internet amplifica las cosas. Aquí tiene un ejemplo de cómo se destruyó valor. Otro es desarrollar, diseñar estrategias y soluciones bien hechas a cada mercado de venta, posiblemente, a través, por ejemplo, de promociones, herramientas, pero también dicen que hay que tener mucho cuidado con el tema del diseño de las fases, no dedicarle mucho, no es que no dedicarle mucho tiempo, dedicarle exceso de tiempo a esto. A veces, por ejemplo, se pueden hacer unos estudios más o menos rápidos o lanzar productos, o por ejemplo, que la competencia te pueda robar espacio, que también puede ser un gran dolor de cabeza. Otro que es uno de los temas que probablemente en la industria está más atrasado, que es el tema de integración y aplicación de sistemas, porque aunque es cierto que la industria son cadenas de suministros muy eficientes, lo vivimos durante la crisis del COVID-19 como una pequeña perturbación nos causó un increíble impacto a lo largo de toda la cadena. Ocurre este virus, hace que la gente se quede en su casa y más bien tuvimos como que todas las redes, por ejemplo, en la industria petrolera, tuvimos la complicación de que se dejó de consumir combustible. Esta es una industria que es muy difícil de que se detenga una vez que está operando, porque es muy eficiente. Y más bien terminamos un punto que cada recipiente que podía tener gasolina o diésel lo llegó a contenerlo. O por ejemplo lo que le pasó a la industria cárnica en los Estados Unidos, que porque un grupo de trabajadores se enfermaron, todo el grupo cerró, los temas sindicales, y más bien lo que pasó fue que en Estados Unidos presentaron una falla por un tiempo importante de carne de res y de carne de cerdo. Y por último, bueno, con este esquema, el tema del el manejo de la gestión del cambio, que es importante, cómo poder hacer esto, cómo construir estas nuevas habilidades. Y especialmente porque uno de los temas que está pasando ahorita es que esto lo vamos a conversar en el próximo bloque, que justamente habla de esto, cómo la creación de valor ha ido más bien al punto de que ahora puede ser que más o menos se habla, por ejemplo, creo que el World Economic Forum habló la semana pasada, de que casi que el 50% de los empleos son propensos a ser impactados por este tema de las inteligencias artificiales. Que esto ya va a cambiar, esto es una nueva realidad, cada quien va a tener que ajustarse. A mí me gusta poner como ejemplo la llegada de la electricidad o la llegada de mismas computadoras, que seguramente muchos de ustedes se acordarán, no creo que todos se acuerden, pero hubo un tiempo donde no necesariamente en las oficinas todo el mundo tenía computadores o ordenadores, como dicen en España. Entonces, no tengo un ordenador, ¿cómo se trabajaban los tiempos de antes de ordenadores? ¿Cómo se está trabajando ahorita? ¿Se puede decir que realmente el ordenador eliminó trabajo? Sí, eliminó un grupo de trabajo innecesario, pero obligó a tener que capacitarse en unos nuevos. Lo mismo está pasando con estas nuevas herramientas.
Otro estudio que me gustó muchísimo para traérselos hoy fue un estudio que desarrolló la gente de Boston Consulting, justamente que trata de entender un poco por qué las cadenas de suministro tienen unos problemas importantes a corto plazo y cómo poder resolverlo. Cuando ellos hablan a corto plazo, están hablando de unos 2 a 3 a 5 años. No, lamentablemente Boston Consulting no piensa a corto plazo como en un par de años. Y tiene sentido porque, por ejemplo, en sus investigaciones, ellos identificaron que, por ejemplo, el tema del personal en los últimos, unos 10 años, en el área de deliveries, justamente esto antes de la pandemia, este estudio, pero bueno, los resultados se publicaron en el 2022, pero el levantamiento se hizo previo a la pandemia. Entonces hablan, por ejemplo, del tema de que, oye, cada vez tengo menos personal necesario para el tema de deliveries. Entonces tengo más bien que los deliveries son cada vez más ineficientes o cada vez tienen menos personal. Uno asumiría, no, es que son más eficientes y la respuesta es no necesariamente. Estamos buscando un enfoque, por eso es que en este término Amazon es un destructor con respecto a toda la competencia, porque ellos sí lo han hecho. En el resto del sector más bien hemos enfocado a buscar, por ejemplo, tipo hubs, que faciliten un poco los costos. Los vehículos son costosos y los costos de transporte son importantes en una organización, y más con el tema del precio del petróleo como estaba, pero presentado el de combustible en general, pero esto era un reto importante. Y más bien lo que hicimos fue irlo abandonando. Otro tema interesante fue cómo, a pesar de que en el 2011 hasta el 2017 teníamos un problema importante con respecto al manejo de inventarios, identificamos que, oye, más bien ahora vamos a hacer unos inventarios más escasos, o sea, mucho más modestos, lo cual, en cierta medida, para una organización es algo bueno. Tener menos inventarios significa más dinero en cuentas bancarias. El dilema nos pasó cuando nos llegó el COVID, que más bien nos dio un golpe durísimo porque las empresas dejaron de tener inventario, por estar cuidando no tener bajo inventario, se quedaron sin inventario. Seguramente han escuchado hablar que el tema ahorita de la crisis de los chips va por este lado. El hecho de que las ordenadores, computadoras, teléfonos celulares y equipos, en fin, electrónicos, automóviles, presentaron unos sobreprecios abismales del 2021 hasta el 2022, justamente se debió a eso, de un déficit de chips. Pero, ojo, esto es un ejemplo muy de noticiero, seguramente en sus organizaciones pasó algo más o menos parecido, al tener inventario se desaparecieron, probablemente el más mundano fue el de los guantes y jabones para la mano, que fueron, la mascarita fue otro que fue algo catastrófico, que todo el mundo terminó hasta pagar sobreprecio por una caja de mascaritas de 10 centavos la mascarita. No está pagando hasta $1 y $2. Increíble. Eso nos está pasando, eso típicamente está pasando, por ejemplo, le está pasando ahorita a Millers y a Coors con el tema de que, bueno, al tener exceso de ventas, producto de los Budweiser, un tercero los golpeó aquí. Tenemos una pregunta aquí para ver, más o menos hay que responderla rapidito. Nos pregunta Juan Carlos, en el caso de un ejemplo de vendedores que toman pedidos manualmente en un esquema de B2B, perfecto, ¿pueden llegar a ser sustitutos o convertidos más bien en unos asesores? Muy buena pregunta, Juan Carlos. Me atrevo a pensar que sí. Si el sistema es manual, más bien va a empezar a ocurrir que tú ya puedes pedirle estas herramientas, que va a pasar, de hecho ya está pasando, y le puedes preguntar casi que deliberadamente, oye, ChatGPT o herramienta lo que sea ChatGPT, desarrollame un código para hacer esto de forma automática. Y te arroja perfectamente el código que después lo puedes probar, o puedes contratar a una persona que no necesariamente un programador de alto costo, sino un programador un poquito más intermedio, a que te desarrolle una herramienta. Y perfectamente hacer este traspaso de pedidos manuales, digamos, no voy a decir manuales porque no son manuales a mano, sino, ¿cómo se llama? User entry, que el usuario es el que introduce, pasar de un data entry, que alguien introduzca los datos, a que sea el mismo usuario. Y eso haría muchísimo más rápido convertir la información y perfecto, ese grupo de personas que te estés desarrollando ahí, por fin lo puedes liberar para que desarrollen otro, como por ejemplo puede ser auditar esas entradas están bien o mal registradas, si realmente están creando valor dentro de la organización, identificar cuáles son los datos que realmente son importantes, identificar patrones, que es al fin y al cabo lo que nos interesa a nosotros cuando estamos haciendo planificación de la demanda. Y esto es algo interesante porque esto fue lo mismo que identificó Boston Consulting. Cuando ellos hicieron, bueno, ¿cuáles son los temas donde debería de enfocarse ahorita la cadena de valor? Y la primera de todas fue justamente predicción de la demanda, planificación de la demanda.
Porque eso es verdad, nuestra cadena es tan eficiente como lo es nuestra planificación de demandas. Si hacemos un buen perfil, qué es lo que quiere perfectamente el cliente en ese momento, qué es lo que está buscando, podemos ofrecerle un producto de mejor calidad. Aquí es donde, por ejemplo, porque Amazon es tan mágico. No sé si han tenido la oportunidad de entrar a la página web de Amazon, me imagino que sí. Se dan cuenta que ya recuerdan qué es lo que ustedes han visto recientemente. Si han comprado cosas recientemente, él identifica, ah, bueno, perfecto, entonces si has comprado esto, te podría interesar esto, porque las personas que han comprado estos productos ya han comprado estos. Y eso es una forma interesante de cómo ir hilando demandas. Ah, mire, entonces yo voy a tratar de producir ya en función de esto, vamos a ver qué tan frecuente es esto. Y esto lo repercute atrás en la cadena. Porque se va a identificar, por ejemplo, que se van a producir un exceso de venta ahorita, porque está viniendo verano, podemos identificar qué tipo de cervezas se están vendiendo más. Ahorita con Coors y con Miller produciendo teniendo un repunte de ventas importante, lo peor que le pudo haber pasado a Budweiser, que era justamente el comienzo del periodo de verano, bueno, casi, pero no, el periodo de verano, en Estados Unidos comienza en julio, pero más o menos en esta fecha, que estamos cerca de entradas, que ocurra esto es un golpe durísimo, porque ahora es difícil de predecir, más bien le cedí espacio a mis competidores. Ellos dicen que en cierta medida es poco probable que ocurra, ellos lo ven más como un problema temporal, más lo que llaman un famoso meme stock, que si era un problema de memes, si no pasa de allí, ellos creen que sus clientes son todavía fieles a la marca, pero vamos a ver lo que pasa. Esto es interesante desde el punto de vista de nosotros expertos en esta área de, vamos a llamar, de demanda, justamente qué es lo que va a pasar con esto. Una industria que está interesantísima también, por ejemplo, para identificar en los próximos años, justamente en los próximos meses, es el tema, por ejemplo, de ropa. Voy a poner el ejemplo con el vestimenta. ¿Qué va a pasar si la gente, como estamos al comienzo de una crisis importante en los Estados Unidos y en Europa por el tema de la inflación? ¿Cómo va a repercutir, por ejemplo, eso en el tema de la ropa? Si la gente va a hacer los típicos, o la ropa es una inversión importante en todas las familias, pero es una inversión que hasta cierto punto es manejable. Bueno, tal vez no compra la ropa de mejor calidad o no compra las de marca. Como vimos que en el caso de las mujeres eso es importante para la oficina, pero depende de qué tipo de oficina. Otros puntos que también identificaron allí, volviendo un poquito a la presentación de estos amigos de Boston Consulting, hablaron del tema del tiempo, el tracking en tiempo real de las partes y de los productos, la capacidad de planificación, que esto es para planificación de capacidades. Esto es sumamente importante porque este es dinero que se queda atrapado en inventario, que nosotros necesitamos que se mueva, por eso necesitamos inventario dinámico, y unos tiempos eficientes de un seguimiento en tiempo real, porque esto es realmente lo que se está buscando con estas herramientas. Mientras más datos tengamos reales en nuestra organización, mejor para crear valor. La ventaja de estas herramientas de inteligencia artificial es que estamos usando datos de terceros, que podemos alimentarlos con nuestros datos, identificar si de verdad nuestra organización se comporta como se comporta el resto del mundo. Eso es lo que hace esta herramienta. Al fin y al cabo, representarte como las normas generales, no voy a decir las buenas prácticas, porque no necesariamente son buenas prácticas, pero sí permite identificar qué es lo que está haciendo todo el mundo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, bueno, si todo el mundo hace esto, yo puedo usar esto. Por ejemplo, imagínense a alguien que esté trabajando, por ejemplo, en segmentación de mercado, que hace un estudio, bueno, cómo son las propiedades de cada grupo. Y créanme que esto pasa muchísimo. Entonces uno se hace la pregunta, bueno, vamos a validar si de verdad mi público se atiende a eso. Entonces uno puede ver la retroalimentación y darse cuenta como, oye, yo estoy asumiendo un comportamiento de mis clientes que no necesariamente está acorde con esto. Entonces, una opción es volver a preguntar a la herramienta, bueno, ¿de verdad está ocurriendo esto? O, por ejemplo, podemos hacer un famoso cuento de explorar y explotar, o pivotar también que le dicen. Que uno es, bueno, me arriesgo a atender a este nuevo mercado. Le funcionó perfectamente, por ejemplo, organizaciones como, porque muchas organizaciones en China lo hicieron, justamente desarrollar productos para mercados fuera de China y le funcionó muy bien el proceso de exportaciones de productos que aunque son chinos, realmente tienen una muy buena calidad que perfectamente se acorde con las necesidades del cliente, como han sido desastrosos, como el caso, por ejemplo, de Anheuser. Otro tema también tiene que ver un poquito sobre el tema de automatización de la gerencia, justamente cómo desarrollar materiales. Entonces, un poquito más que van a ver, Dios mediante, la semana que viene con el profesor Utivio, justamente cómo mejorar un poco esta parte de planificación de la oferta, cuáles son las mejores prácticas
gracias a estas herramientas, porque lo que nosotros buscamos justamente en la parte de cuando estamos estudiando ofertas es, dígase lo que puede ser organización, básicamente vaya, bueno, cómo yo puedo buscar eficiencias ya dentro de la misma organización, cómo puedo hacer procesos más eficientes, dónde está ocurriendo pérdidas de valor. Aquí es donde probablemente se utilizan las herramientas más tradicionales de estadística. Por ejemplo, pueden utilizarse herramientas como medias, promedios, que seguramente ya han oído hablar con ellos. Típicamente, análisis de Monte Carlo y ese tipo de cuestiones de simulaciones, que siguen, ojo, siguen siendo inteligencia artificial, pero tal vez es como la más tradicional. Tal vez donde realmente, no es que donde no se ve, porque se está usando muchísimo aprendizaje. Y esto es importante entender esto. Estas herramientas lo que están haciendo, y gracias a dos cosas, a que existe la herramienta y que ahora hay mejores herramientas para tomar datos instantáneos en tiempo real, estos crean un valor inconmensurable en la organización. Realmente se puede identificar qué cosas se pueden quitar y qué cosas se pueden poner. Entonces, como tal, entonces, al final nuestros amigos de Boston Consulting ponen aquí lo que ellos llaman como los nuevos temas o los nuevos roles que tiene que tener una nueva organización en el área de planificación de cadena de suministro. Al final, que hoy dice, mira, tienes que tener un desarrollo de inteligencia artificial. Fíjense, no estamos nada extraño, lo estamos viendo, son herramientas que existen. Ahí hablan un poco sobre temas de, bueno, data science, científicos de datos, análisis cognitivo. A mí me gusta ponerlo hasta inclusive un poquito más aterrizado, manejo de datos, qué da información, qué datos tiene, cómo manejas esos datos, los estás almacenando correctamente, trabajar a través de herramientas de, bueno, ponen gerencia de redes, qué tan eficiente es tu red de distribución, cómo puedes medirla. En caso de que no puedas medirla, es una cosa muy importante decirlo, no importa, siempre es mejor indicadores bien medidos, pero imprecisos, que muy precisos, pero mal medidos. Lo que pasa mucho que uno te está buscando un indicador, un KPI ideal y realmente o es muy costoso o es muy difícil medirlo. Entonces, al final no se termina midiendo, se mide mal y es como terrible, porque hubiésemos podido agarrar un indicador que es más fácil de medirlo, mucho más fácil de tomarlo. Tal vez no sea muy preciso, pero te da una muy buena retroalimentación. Y especialmente para organizaciones que están en este proceso de transformación, implementando nuevas herramientas, puede ser que ya haya algo que se pueda aprovechar. Llamada planificación de la integración, cómo hacer, crear valores entre las diferentes partes de la organización, cómo mejorar este proceso de, llaman end-to-end o fin-to-fin, ejecución fin-to-fin, hasta qué punto los procesos realmente automatizados no impactan otros procesos, pues la idea es que sea lo más fluido posible el proceso, también el tema de gobernanza y manejo de datos, que es lo que estamos conversando ahorita con respecto a esa información que es hecha directamente a través del cliente o a través de los procesos internos de la organización y bueno, los temas logísticos que ya conocerán, los veremos con más detalle en el diplomado, justamente cómo yo puedo hacer llegar productos de una forma más eficiente, cómo puedo, por ejemplo, realmente tiene sentido que utilice un esquema, por ejemplo, de despacho directo o un despacho a través de terceros, si realmente me conviene o no tener un hub, utilizar un hub, porque muchas de estas organizaciones tienen hubs disponibles, por ejemplo, grandes cadenas de distribución, me conviene utilizarlas o no. Entonces, por ejemplo, volviendo entonces otra vez al programa para terminar de cerrar un poquito, la idea justamente de los objetivos de este curso, de este programa es, bueno, comprender la importancia de la planificación de las ventas y operaciones, como vieron, buscar ese equilibrio entre clientes y demanda de clientes y capacidad de suministro, si hasta qué punto, dónde debo de invertir el dinero y cómo entender el desarrollo del proceso dinámico, conocer las claves para hacer coincidir lo que entre la oferta y la demanda en el corto y mediano plazo. Como vemos, el largo plazo es un tema delicado. Determinar cuántos productos se pueden fabricar, valorar las necesidades y potenciar el rediseño de modelos de negocio, aplicar directamente el aprendizaje adquirido a través de un proceso de tutoración de las experiencias de un simulador, que es una gran cuestión interesante de este programa. Tenemos un simulador donde ustedes van a experimentar paso por paso cómo es este proceso, van a realizarlo, se van a equivocar, van a aprender de sus errores. Una de las cosas bonitas de los simuladores, como decía George Clooney en la película esta de Gravity, son para romperlo. La idea justamente que pueden experimentar en un ambiente controlado. Y vean lo complejo y lo altamente interdependiente que es el proceso de planificación en una organización.
¿A quién va dirigido? Bueno, esto va dirigido a cualquier profesional que quiere introducirse en el área de conocimientos de planificación de operaciones y de ventas, con respecto a la parte estratégica, operaciones, qué herramientas existen, cuáles son las tendencias que estamos trabajando a futuro. Por eso que justamente pues, perfectamente pueden ser para miembros de equipos de dirección, comerciales de operaciones, responsables de logística y planificación, responsables en el área administrativa y financiera, emprendedores perfectamente, que quieren justamente aprovechar algún tipo de vacío que ven en este sector, en una parte del sector, y otros profesionales afines. ¿Cómo es la metodología del curso? Bueno, él es 100% online, son clases síncronas en vivo, si tenemos una sesión semanal asíncrona, bueno, un par de sesiones incluso en algunos casos, con sesiones de exposición de conocimiento y análisis de casos reales. También disponemos de una plataforma digital donde ustedes van a tener contenido previo para que lo revisen antes de las sesiones para poder hacer un mejor intercambio de conocimiento y de opiniones, justamente porque la idea es aprovechar al máximo estos tiempos. La duración es aproximadamente unas 12 semanas, con unas 4 horas semanales de sesión académica y un simulador, como les comentaba ahí, a lo largo de todo el curso. Ese simulador lo van a conocer casi que comenzando el programa, y los va a acompañar así para que vayan viendo a medida que lo van usando, van aprendiendo nuevas herramientas y las van viendo si sus decisiones están acordes con las recomendaciones o las mejores prácticas de estas herramientas. ¿Cómo es el contenido del programa del curso? Bueno, básicamente es un proceso de introducción a la verificación de ventas y operaciones, un poquito la introducción al simulador. Vamos a ver esa simulación vamos a hacer simulación de escenarios. Vamos a estudiar, porque esto es importante, un poquito, ojo, no tienen que entrarle pánico, solamente una introducción, un refrescamiento a la estadística descriptiva y predictiva. Sé que es una herramienta que tenga a causar un poquito de escozor, porque uno dice, oye, es ya que voy a tener que aprender estadística, y si no fue necesariamente mi área de competencia, o más bien siento que estoy muy débil en esa área, ¿es necesario verlo? La respuesta es sí, para que puedan tener conocimientos perfectamente acordes con el tema, para cuando veamos la parte de planificación de oferta y de demanda, así como las tendencias en serio operativo. Pero no es nada del otro mundo. Son cosas que se pueden manejar perfectamente en Excel, ¿no? En el del programa. Van a verlo cómo se hace con herramientas más sofisticadas, por supuesto que sí. Pero la parte de conocimiento por lo menos es suficiente como para un refrescamiento. Para aquellos que ya conocen estas herramientas y que las consideran perfectamente, lo que les comentaba, es una introducción más que todo con fines de darles herramientas para entender las siguientes fases más adelante, pero vamos a ver herramientas más sofisticadas, vamos a ver análisis más completos que se hacen con estas herramientas para que salgan con un conocimiento sólido donde si realmente es importante que estas herramientas estén acorde con lo que ustedes están haciendo. Si ven alguna brecha, oye, yo estoy haciendo estos estudios aquí en este programa y no lo estoy haciendo en mi organización, ¿qué puedo hacer para empezar a hacerlos? O viceversa, en mi organización nosotros hacemos esto es lo que realmente se debería de hacer, o hay algunas oportunidades de mejora importantes, y así. Entonces, lo que me gustaría que se llevara el día de hoy, mientras hacemos un cierre, hacemos el cierre para dejarlo para la parte de preguntas. Si se están preguntando si la inteligencia artificial les va a quitar su trabajo, felicitaciones, ya lo hizo. Porque esto se espera que para el 2030, 2050, casi que el 30% de todos los puestos de trabajo actuales sean de alguna forma automatizados completamente. Eso significa que en cierta medida, bueno, ahí habla McKinsey, que 6 de cada 10 trabajos, creo que era el World Economic Forum, reportó la semana pasada, que ellos estiman que será el 50%, que se verán susceptibles a automatización. Pero es que el famoso cuento que es como la llegada a la computadora. Sea, más del 50% de los empleos fueron automatizados con la llegada de la computadora, pero eso no significa que desaparecieran, sino más bien se transformaron. El famoso cuento de que, por ejemplo, ya no hacen falta tantos criadores de caballos, para lo que hacen falta más son mecánicos de automóviles. Hace un tiempo eran muy importantes las transcriptoras de textos, personas que básicamente se les daba ¿cómo se llama? Un texto hecho a mano para que lo transcribieran con máquina de escribir en un papel. Hoy en día ya eso ni siquiera se hace. Por ejemplo, lo mismo que vamos a hacer nosotros. El tema de estadística antes se hacía a mano y con regla de cálculo, ahora lo hace el Excel con herramientas completamente universales. Y no solamente el Excel, inclusive herramientas como este Google Sheets. De Google también tiene las mismas herramientas, así que no son nada extrañas y con suficiente documentación para sentirse cómodo.
como va a pasar, o ya está pasando. O sea, ¿quién hoy en día escribe una carta? La mayoría de la gente lo que hace es o busca un template, o sea, un formato, de hecho, en internet, o le pregunta a ChatGPT, mira, dame una carta con tal y tal y tal y tal características, y te arroja una protocarta que después le editas. Con la llegada de la AI, espera que sea el turno de los trabajos creativos los que sean sustituidos con respecto a sus contrapartes automáticas. Esto es interesante porque son dos temas. Los trabajos creativos, realmente lo que se conocen como trabajos ligeramente creativos, no es ligeramente creativos, lo que se habla de trabajos innovadores, que mucho tienen que ver con la parte física, por ejemplo, típicamente los dibujantes, un grupo que está muy tenso, o los escritores, también de estos que está ahorita en huelga en los Estados Unidos con el tema de los guiones, los guionistas, justamente por eso, pues esos son trabajos creativos que se ven seriamente arriesgados con estas herramientas, pero que tienen que trascender al nuevo nivel de creatividad, lo que se llama famoso creative thinking, pensamiento creativo, es decir, cómo yo puedo ser aún más creativo de lo que esta herramienta lo permite. Porque realmente lo que te están quitando es ese trabajo monótono de tener que hacer un guión o estar teniendo que estar pintando con PowerPoint, con Photoshop. Las AI son tentadoras porque permiten utilizar datos de otros, pero en realidad son los mismos datos de nuestra organización los que crean valor. Porque aquí es el elemento que diferencia, ¿no?, los datos que se está registrando. Y es por eso que a mí me gusta trabajar con software libre. Porque las herramientas de software libre, una vez que las descargas, tú después puedes entrenarlas con tus datos adicionales. Por ejemplo, en el caso de imágenes, perfectamente le entrenas con un set de imagen de tu organización o de tus miembros de tu organización y puedes lanzar perfectamente las mismas promociones, las mismas cuestiones, pero más acorde a tus necesidades. Por ejemplo, si tienes un contrato con una famosa modelo o, ¿cómo se llama?, influencer de tu país o de tu región, puedes utilizarlo perfectamente con esta herramienta dentro de ese ambiente y no utilizando cara genérica, bueno, perfectamente, totalmente hechas por ahí, que al final sean aprobadas. Lo que va a ser más difícil el poder identificar qué imagen es falsa y cuál imagen es verdadera, que es otro tema interesantísimo. Entonces, aquí viene el famoso tema de que la inteligencia artificial va a ser más bien algo que nos engañe. Entonces, no es la primera vez en la raza humana que se enfrenta a esta situación, como se los comenté. Existe la máquina a vapor, el automóvil, el teléfono, o sea, hay muchísimos ejemplos de cómo la creación de valor va a ocurrir de otra forma. Es decir, esto es una herramienta más. Las herramientas de Machine Learning, específicamente estadística, que es la forma más cruda o más simple del Machine Learning, ya tiene siglos siendo utilizada en la planificación de operaciones y de ventas, porque eso es mentira que no se han usado. Más bien es una industria que ya está acostumbrada a usarla y más bien hay como que, no voy a decir rechazo, pero hay como resistencia al cambio de usar herramientas nuevas si ya las viejas están funcionando. Y eso es básicamente lo que levantó McKinsey. Hay que aprovechar estas herramientas nuevas para tratar de evitar esas cuestiones de que nos está costando movernos. Y ojo, y ustedes lo vieron en el caso de Anheuser, que más bien estas herramientas son las que están causando el ruido. Aún queda mucho por explorar y explotar en temas de planificación de demanda, y ahora sí es posible, y esto es interesantísimo gracias a la llegada de la Internet y todo tipo de herramientas, conocer las necesidades del consumidor con mejor, sí, con mayor precisión y casi que en tiempo real. Nosotros podemos identificar prácticamente comprando el producto si realmente está lo que él necesita o no. Entonces, pues, bueno, la creación de valor en una organización se alcanza es integrando todas las partes de ella y asegurándose que estén todas alineadas. Bueno, gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Realmente lo que les tenía el día de hoy. Una preguntita. El chat está abierto si necesitan escribirla, así con mucho gusto. Osvaldo, yo tendría una pregunta para ti. ¿Tú crees que la utilización de la inteligencia artificial en temas predictivos o en asistencia a la predicción en Sales and Operation Planning puede tener en algún momento gaps? Es decir, ¿qué pasa? ¿Tenemos suficientes datos históricos para analizar posibles tendencias en el ciclo largo de la economía? ¿O es algo que quizás se les escapa todavía la falta de datos? Es una muy buena pregunta, Alex. Es muy buena pregunta porque no solamente
le extiendo un poco más. ¿Hasta qué punto la data que tenemos es válida? Se sabe que hay muchos, la data puede estar muy sesgada. Por ejemplo, famoso cuento de que, por ejemplo, históricamente el público que tendría a comprar más productos era el público, por ejemplo, en Estados Unidos, que es la mayor base de datos que tenemos. Es decir, tenemos un muy buen conocimiento del público americano y no, por ejemplo, el público africano o el público latinoamericano, africano o el nuestro. Sí, bueno, el africano, pero por ejemplo, en el caso nuestro. Esta data está muy americanizada, muy blanco americano, hombre, probablemente mujer también, pero más que todo hombre, que es el que se estudiaba con más profundidad, cuando la realidad, por ejemplo, puede ser que de una mujer latinoamericana sea muy distinta. O, por ejemplo, los bloques de edades son muy dramáticos. Por ejemplo, tenemos una cosa muy maravillosa, que es que están naciendo, no sé si quienes tengan aquí hijos, de lo que llaman la famosa generación Z, los centennials. Esa generación es la generación con más datos generados. Como ellos han vivido siempre en el mundo digital, tenemos una muy buena y maravillosa recopilación de datos de ustedes. Si aquí hay millennials, perfectamente tenemos una muy buena, no tan buena, pero tenemos una buena base de datos. Pero, por ejemplo, si hay personas por encima de 65, 70 años, los que llaman los famosos boomers, más bien es lo inverso, tienen muy poca data. Y más bien lo que estamos es, bueno, la data que tenemos ahorita, estamos a tratar de predecir en función de lo que tú has tenido o históricamente, porque eso es importante. Se ha generado más data del 2020 para acá que del 2020 para la época, no sé, de Cristóbal Colón. Para que se dé una idea de la cantidad de datos, ni siquiera, de la edad de casi que las pirámides de Egipto. ¿Ya? Hay una cantidad de datos abismal de los últimos tiempos. También hay muchísimo ruido, que es lo que está pasando ahorita. Con al tener tantos datos son difíciles de procesar o se procesan mal o realmente lo que se captura típicamente es lo que se conoce como ruido de fondo. O sea, hay muchísimo. Entonces se producen esas muchos lo llaman, ¿cómo se llama? Misleading, de guías o pérdidas en el mercado, justamente por eso, porque te tratan de vender, tratan de identificar un patrón que tú dices, oye, puede ser que este producto pareciera ser interesante y era una moda pasajera de un par de horas. Si el producto no estuvo ahí en ese momento, era bueno, y realmente la gente ya hasta se cansó de él. Y también le dicen de cariño a la generación Netflix. O sea, saludos, José. Sí, Osvaldo, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos, José. Placer. Sí. Bueno, fíjate lo siguiente con relación a la pregunta que tengo es, ¿cómo se ve la inteligencia artificial en el tema de supply chain, lo que es la parte de todo, comercialización, distribución, pero por sección? Es decir, tienes la parte de retail, tienes la parte industrial, tienes la parte de comidas, por ejemplo, en la parte petrolera. En la parte de las empresas petroleras, ¿cómo se perfila o cómo se ve que se estaría manejando el tema de la inteligencia artificial en el área de supply chain? Por ejemplo, en la industria petrolera es muy interesante el caso, José, porque típicamente la industria, en los últimos momentos donde se ocurren las mediciones, por ejemplo, por poner un ejemplo con combustible, es en las bombas de gasolina. Uno puede medir en tiempo real, bueno, casi que en tiempo real, cuánto es el consumo de combustible en cualquiera de las bombas de gasolina. Pero hasta ahí está la recolección de datos. De ahí más no podemos pasar al tema de demanda. Ah, perfecto, sabemos a cuáles son los días que más la gente va, cuáles son las horas que frecuentemente va, en qué periodos, pero no tenemos un estudio muy profundo de qué es lo que ocurre más adelante. Aquí está interesante, por ejemplo, el caso de los vehículos eléctricos. Pero claro, el vehículo eléctrico, él registra cuándo se consume más electricidad, dónde se está usando el vehículo, por qué se está usando el vehículo, cuál es la ruta que está haciendo. Entonces, cuando él se conecta a la red para cargarse, él comparte esa información y ahora se está teniendo que hacer el famoso estudio de microredes. Ah, él perfectamente puede saber, mira, este vehículo rueda en tales horas, a tal hora, típicamente este es su consumo, y necesita, por ejemplo, el usuario lo va a usar en los próximos 45 minutos para ir al supermercado, entonces, bueno, vamos a aprovechar para cargarlo lo suficiente para que pueda ir al supermercado y regresar a expensas de otro vehículo que tal vez no, ya terminó su carga por el día y no lo van a usar hasta el día siguiente. Entonces le puedo distribuir la potencia de la carga un poco más baja. Hasta ese nivel de eficiencia podemos llegar. Por supuesto, también tiene el tema de precio. Por ejemplo, este vehículo que no se va a mover en el resto del día, él puede cargar batería entonces en la noche, mientras y la electricidad es un poco más económica.
Mientras que, por ejemplo, el otro vehículo, bueno, ya que va a salir, vamos a pecharle el precio. Y esto es una cosa interesante, porque estos son todas herramientas que se construyen a partir de los datos que se están levantando. Es cierto que la industria petrolera, la industria energética en general, tiene esta trampa, que es muy precisa a lo largo de toda la cadena. Perfectamente podemos identificar si la producción de un pozo petrolero, como el petróleo es un caso muy de competencia, justamente es eso, bueno, hasta que cuánto me produce este pozo. Él se va a poder adaptar, por ejemplo, el tema ahorita de, va a comenzar verano en los próximos días. De hecho, para que entren en idea de lo grave que es el tema petrolero, las reservas estratégicas de Estados Unidos están bajas porque el presidente Biden las fue liberando para luchar un poco con la inflación en Estados Unidos. Pero eso significa que, por ejemplo, si estalla un conflicto entre Estados Unidos y China por Taiwán, Estados Unidos está en una posición supremamente vulnerable. Entonces, ¿cómo van a hacer para atender eso? Entonces, ahí está el tema del sector. ¿Qué hacemos? ¿Aumentamos inventarios en los Estados Unidos? Que Estados Unidos empieza a recoger un poco el tema de el combustible que está soltando a través de sus reservas y empieza a llenarlas para estar en caso de un conflicto sostenido con China, o en caso contrario, bueno, sigamos con este esquema, vamos a tratar de aliviarle un poco el tema del dolor de la inflación. Claro, va un poquito más orientado a políticas públicas. Lo importante es que uno puede saber hasta qué punto cada pozo puede perfectamente ser el seguimiento. Aquí es donde viene el tema que les decía que se han usado. Y cuando se han usado en ofertas, en el área de ofertas, en infraestructura, es más interesante porque no son más interesantes, pero como que tenemos mucho más datos. Entonces nosotros sabemos si ese pozo está en un momento, si se está explotando a un buen ritmo. Por ejemplo, pasa mucho con las máquinas en una empresa, por ejemplo, de consumo masivo. Si el ritmo de producción, por ejemplo, de una máquina de galletas está perfectamente alineada. No, mira, con esta producción nosotros podemos mantener unos buenos inventarios que nos van a dejar sortear, por ejemplo, los próximos 6 meses sin problema. O más bien si hay una caída abrupta de la demanda de galletas producto de la crisis económica, más bien lo mejor es apagar la máquina dentro de 4 semanas y darle un chance para que por lo menos podamos generar un poquito, un colchón de inventario mientras le hacemos los mantenimientos, o darle una idea. Porque típicamente por estos lados va. Y es por eso que ahora se puede hacer un muy buen seguimiento de, bueno, y se está haciendo ahorita. Por ejemplo, el tema de la bolsa de valores, ustedes pueden darse cuenta que todo el mundo está pendiente de si está ocurriendo o no una recesión económica en los Estados Unidos, porque eso significa que el consumo cambie. En recesión económica, seguramente lo han oído hablar las últimas semanas, los norteamericanos han estado en una crisis terrible con el tema de las hipotecas, que las tasas de interés están en unos valores no vistos desde hace casi 40, 50 años. Y eso está causando que, por ejemplo, muchos tengan que recortar costos. Entonces, servicios de streaming están todos dando pérdidas justamente por eso, porque el consumidor ha tenido que recortar y se queda solamente con los más eficientes. Entonces salen cuestiones estas como la que dijo Netflix, de que no, nosotros vamos a quitarle la posibilidad de compartir la clave de Netflix. Y eso lo que hizo fue que se le desplomaran las acciones, porque todo el mundo dijo, pero ¿qué estás haciendo? Si más bien tu gancho es que puede ser compartida y en un momento donde hay menos dinero, la gente tiende a utilizar el servicio que se llama universal. Por eso que le ha dado espacio a compañías como Disney para, bueno, tratar de ocupar un poquito el mercado, que uno esperaría que desaparecería en caso de una crisis económica, no sé, el término HBO. Bueno, ahora se llama Max. Para poner ejemplo con medios, que una cosa interesante del grupo de medios es que en el mundo de los medios la información es muy transparente, porque es una industria muy eficiente. Entonces, casi que cualquier golpe se publica en todos lados. Y por eso que se habla mucho de oye, que el servicio de streaming estaba en un muy mal momento histórico, cuando hasta hace 2, 3 años estaba más bien en su boom, porque todo el mundo estaba en su casa viendo programas de televisión. Me acuerdo, por ejemplo, en la época de la pandemia, que todo el mundo decía, no, que los servicios que están volando son los de Netflix y Zoom, y más bien ahora están no en el suelo, pero han perdido todo ese empuje que habían tenido. Mientras que otras tecnologías, como por ejemplo estas de inteligencia artificial, Microsoft, Apple y Google, o la misma Meta, bueno, Meta sí tiene un tema delicado por un tema interno, pero por ejemplo, Google y Microsoft están más bien recuperando una posición importante porque ellos aprovechaban esto para desarrollar herramientas durante la pandemia, cuando muy poca gente le hacía seguimiento. Y ahora lo que se están dando cuenta es el poder de estas herramientas, cuando muchos ya en el sector lo habíamos visto desde hacía más de casi 10 años. No sé si hay otra preguntita, perdón, no sé si te respondí la pregunta, José.
No sé si hay más preguntas. Ya terminamos, entonces mientras vamos empezando un poquito, las típicas preguntas que siempre salen en este tipo de conversaciones es, ¿estas herramientas son costosas de implementar? Una de las cosas bonitas que estamos viendo con estas cuestiones de inteligencia artificial más modernas es que como se está convirtiendo en un software as a service, un SaaS, son mucho más económicas de implementar, por lo menos las versiones comerciales. Por ejemplo, el auto AI, el auto GPT que se está desarrollando ahorita, o estas herramientas como ChatGPT 100% conectables, esto que tienen funciones que se pueden, que no solamente tú le escribes y que te haga una carta, sino que le puedes pedir, mira, abre la internet, conéctate a tal aplicación, activas la aplicación y me haces una cita en mi agenda para tal cosa, y lo pueden hacer así, a ese nivel de automatización. Y como al ser un software as a service, tú lo que tienes que pagar es sencillamente una mensualidad, una sesión de Netflix, lo cual para una organización pequeña o mediana es interesantísimo porque, oye, me permite desarrollar cuestiones que, por ejemplo, una compañía enorme, gigantesca como IBM, solamente me lo podría ofrecer comprando grandes servidores. Entonces, en vez de hacer eso, hago una sesión más chiquita, más compacta, pero pago un precio. Es que lamentablemente no está hecho a la medida para mí. Entonces, al fin y al cabo, termino utilizando la data genérica. Tendría que utilizar una información de software abierto, pero para esto necesito tener computadores o ordenadores mejor preparados para esto. Entonces está el famoso cuento de las computadoras que trabajan con los procesadores de NVIDIA de última generación, las tarjetas gráficas, esto que utilizan los gamers, que antes eran gamers y después fueron los minadores de Bitcoin, y ahora somos nosotros los desarrolladores de software de inteligencia artificial, porque nosotros queremos alimentar estas redes generales es decir, generales con información un poco más particular, hecha a nuestras realidades, pero claro, tiene esa competencia de que necesita mejor equipo. Entonces, el tener eso es una entrada un poco más ruda para las empresas pequeñas, pero también es una oportunidad nueva de negocio para estas organizaciones, para nuestros desarrolladores. Bueno, compramos un set de servidores importantes que desarrollen estos software y vendemos la personalización a organizaciones más pequeñas. Hay menos preguntas, estas herramientas aún no son 100% confiables en cuanto a la data que puedan generar. Pues quiere decir que por ahora están validando la información obtenida de estas fuentes. En cierta medida, Jaime, sí. Ninguna información que se obtiene de estas herramientas es realmente confiable, porque al fin y al cabo, el único que te garantiza la confiabilidad es el mercado, es utilizarlas en el mundo real, pero son una muy buena entrada, un muy buen comienzo. Tal vez, por ejemplo, en el caso de lo que vimos en la ropa para vestir, era demasiado genérico. Tal vez cualquier persona, tal vez alguien que esté entrando en el mundo de la moda puede ser información importante, pero para cualquiera que hemos ido a una tienda a comprar ropa, sabemos que en cierta medida es cierto, las mujeres utilizan una enorme variedad, porque me da risa, pongo un caso personal, ¿cómo se llama? Zapatos. La sección de zapatos de una tienda de zapatos de la parte de hombres es prácticamente ¿cómo se llama? Dos anaqueles, mientras que para el de mujeres es como 25, y hay como 25 variedades de zapatos diferentes. Y dice, no, que el hombre somos mucho más simplones. O ese es mi caso, yo sé que puede ser que hay gente que sí sea mucho más exquisita, pero en cierta medida es cierto. Entonces estamos en un proceso siempre de validación contra el mercado. Lo importante es que estas herramientas te permiten saltar una gran cantidad de supuestos, o por lo menos estar seguros cuáles son los supuestos que quieres lanzar. Típicamente en el lanzamiento de nuevos productos se hace eso, lanzar la mayor variedad posible de productos para ver cuál es el que mejor cala. O puede haber errores, por ejemplo, le pasó a Budweiser, que justamente le pasó eso, aquí lo que estamos en Venezuela, les pasó algo parecido con un producto, si mal no recuerdo, de Empresa Polar, una marca de productos, una de esas, que sacó un nuevo empaque y ese empaque parece ser que nadie lo quiere. Entonces uno se pregunta, pero si se hizo un estudio, si se hizo un estudio, pero el estudio, ¿cómo decir que, dadas las realidades de la empresa, no logró hacer un estudio lo suficientemente extenso? Entonces, Andrea dice que ha entendido que estas herramientas sirven para optimizar diferentes áreas, pero es posible que funcionen para la creación de algún emprendimiento. Totalmente, Andrea. Aquí es donde viene el tema que a ti te interesa a ti desarrollar como emprendedora. Los emprendedores típicamente lo que están tratando de buscar, por lo menos en las primeras fases del proceso emprendedor, lo comento porque es un tema que no voy a leer aquí en la lamparita. Uno está buscando mucho como emprendedores justamente dónde está el área donde yo puedo caber, es decir, dónde está mi creación de valor, dónde está la propuesta de valor de mi negocio.
Y la propuesta de valor, al fin y al cabo, está alineada con las necesidades de los clientes. Entonces uno puede aprovechar un poquito en esa área. ¿Qué es qué tipo de cliente tengo? ¿Cuál es mi caracterización de cliente? ¿Realmente es el cliente que me interesa? ¿Le tengo algo que ofrecerle a él? Por ejemplo, en este mundo ahorita, en este momento, en el área de mercadeo se está usando mucho esta herramienta para temas de segmentación, como una guía para segmentar mejor. Entonces, bueno, como al tener una información de una base de datos enorme, con mucha información puedes hacer no una mejor caracterización, pero puedes tener mejores lineamientos para hacer una mejor caracterización. Esto te permite, bueno, desarrollar una herramienta para asistir a la caracterización de organizaciones. Otro, por ejemplo, en el área aquí sí tenemos que ver un poco más entrando en la parte de oferta. Justamente a través de mediciones de equipos, nosotros podemos determinar, bueno, realmente cuáles son mis niveles de inventario óptimos. Cuáles son los mercados que yo puedo atender en función de los niveles de oferta que tengo. Sí, cuántos son los productos que me están llegando. Cuáles son el tipo de proveedores que tengo. Porque puede ser que tenga unos proveedores muy confiables, pero lamentablemente son pequeños. Entonces no me permiten atender mercados masivos, sino mercados más específicos. Entonces más bien me transaría productos ¿cómo se llama esto? De alto valor, dígase de lujo. Porque tengo unos proveedores muy buenos, muy confiables, pero no de gran cantidad. Entonces vamos a enfocarnos en productos de lujo, que es justamente lo que busca este público. Y así. De nada, Andrea, no sé si hay otra pregunta. Me pasé un poquito del tiempo, verdad que les pido disculpas, porque creo que más que todo por el tema de la caída de internet. Bueno, creo, Alex, Patricia, de verdad que muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Osvaldo. Es un placer siempre tenerte y súper interesante la conversación y bueno, y muy completa. Además, estaba explicando sobre el curso, entonces, perfecto, lo tenemos ahí. Y lo único que quería comentaros a los que estáis presentes hoy es que el día 18 de mayo tendremos un segundo webinar con el profesor Eutimio Toledo, donde va a hablar de casos de éxito dentro del supply chain y también será una conversación muy interesante que esperamos que les entre el apetito por continuar dentro de nuestro diplomado. Y bueno, lo dicho, muchísimas gracias a todos, en especial a ti Osvaldo por tu tiempo y por tu conocimiento y espero verte pronto. Gracias, Alex, ¿no? Con mucho gusto. Y como consejo, aprovechen a asistir al seminario que hace Tibio, porque justamente nosotros hacemos sinergia, porque yo trabajo en el área de demanda y él trabaja en el área de oferta. Entonces, piense que muchos de estos temas él se los va a tratar también de, oye, si esa gente de demanda nos da la información clara, podemos entender qué es lo que podemos hacer, más o menos, aquí es al revés. Si ellos nos dicen qué pueden hacer y qué no pueden hacer, nosotros nos ajustamos a eso. Muy bien, pues nada, Osvaldo, un abrazo fuerte, cuídate. Que vaya muy bien a todo el mundo. Un saludo.